Uno de los desafíos que hoy tenemos como sociedad para mejorar nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros es la manera en que destinamos la tierra para producir alimentos y desarrollar otras actividades. Es por eso que queremos presentar a nuestra primera disertante, Cecilia Contreras, ingeniera forestal de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Desarrollo Territorial de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, y especializada en teledetección y sistemas de información geográficas aplicados al estudio del medio ambiente de la Universidad Nacional de Luján. Actualmente trabaja en el área de extensión en el INTA de Arrecifes como responsable de agencia, donde tiene como objetivo general promover buenas prácticas que fortalezcan la competitividad y sustentabilidad de los sistemas productivos priorizados para el territorio norte de la provincia de Buenos Aires. Promover la articulación interinstitucional, público-privado del territorio, generar información para el ordenamiento territorial. Cecilia nos compartirá parte de su trabajo en la siguiente exposición titulada Repensando los sistemas productivos y los procesos sociales en el desarrollo territorial. Recordamos a los oyentes que pueden realizar preguntas por el canal de chat de YouTube. Bienvenida, Cecilia, te damos la palabra. ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Bueno, si quieren, comparto pantalla, así ya les voy contando. Espérenme un segundo. Estamos. Bueno, ahí está. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias por permitirme estar en la Ecoferia 2020. Agradecerles a la Sociedad de Fomento de O'Higgins y a la María Polislía por permitirme contarles la experiencia de Arrecifes. En mi caso, yo estoy invitada por la Maestría en Desarrollo Territorial, de la cual fui maestranda durante 2017 y 2018. Todavía no tengo mi título igual, pero estamos en proceso de conseguirlo. Un poco, bueno, la idea era contarles la experiencia de Arrecifes, que fue bastante en simultáneo, me parece, con la Ecoferia, así que ahí compartimos por lo menos algunos años de trabajo de cada uno de sus lugares. Bueno, un poco la idea de la charla, es reflexionar sobre los conflictos urbanos-rurales y el uso de agroquímicos, repensar los sistemas productivos y los procesos sociales en el marco de agendas de desarrollo territorial, y esto en base a la experiencia que hicimos acá en Arrecifes, desde un grupo de productores de transición agroecológica y una feria agroecológica que se llama De la Chacra a la Mesa. Bueno, como para ubicarnos un poco, para que escuché que hay gente de todos lados, así que más allá de que de O'Higgins y de la María Poli estamos cerca, Arrecifes se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires. Estamos sobre la Ruta 8, a 176 kilómetros de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. En superficie son 118.000 las hectáreas de uso agropecuario. Ahí hay, bueno, algunas caracterizaciones en cuanto a lo que es el suelo y el clima de Arrecifes. Bueno, las unidades cartográficas, bueno, estamos en una zona de pampa ondulada, con pendientes del 2 al 3%, que eso nos genera algunos problemas con erosión hídrica, es uno de los problemas a tener en cuenta al momento de encarar las producciones. Tenemos, el clima es bastante bueno para la zona, estamos en la zona pampeana por excelencia de la agricultura, estamos con una media anual de 906 milímetros, una temperatura de 16 grados. La caracterización del lugar era, naturalmente, esto era una zona de pastizales, esto era lo que se conoce como el pastizal pampeano, que sufrió una profunda transformación por la producción agrícola ganadera.
Ahí estamos como para ubicarnos, Arrecifes respecto, bueno, a la Mariápolis y O'Higgins, que están ahí enfrente. Estamos cerquita, estamos a 115 kilómetros. Pero bueno, como para contarles un poco cómo fue el proceso nuestro en el tiempo, arrancamos en 2015, ¿sí? Yo en 2015 entro a la Agencia de Extensión Rural de Arrecifes, del INTA, que pertenece a la Experimental de Pergamino, en diciembre, prácticamente casi 2016. Y ese mismo año, en Arrecifes, se presenta un proyecto de ordenanza para la regulación del uso de agroquímicos, que durante ese año no tiene tratamiento, queda en reserva y se trata en 2016. ¿Sí? En 2016 esa ordenanza se sanciona, que es la ordenanza la 2786, con alguna particularidad, que es que el proyecto lo trata la Comisión de Ecología del Consejo Deliberante, y se hace en una forma participativa, ¿sí? Se empiezan a convocar a todos los actores que podían allegarse o verse afectados por la aplicación de la ordenanza, tanto del sector de los productores como un grupo de vecinos que autoconvocados, que era el grupo Arrecifes Necesita Saber, que trabajaban temáticas vinculadas a la salud y al ambiente. Entonces, primero hubo instancias más individuales y finalmente termina con una instancia de participación, digamos, horizontal, donde participaron todos estos actores que habían previamente sido citados, y ahí se resuelve, en base a esa información y al intercambio, surge un nuevo proyecto de ordenanza, digamos, se modifica la presentación original, con la particularidad que por ahí uno, conociendo algunas experiencias de la zona en cuanto a estos procesos de ordenanzas, en el caso nuestro surge la modificación es hacia una restricción aún más amplia que el proyecto original. En otros casos uno escucha por ahí que en realidad se achican por ahí esas franjas o zonas de exclusión, o no son de exclusión y son de amortiguamiento. En el caso nuestro lo que pasó fue que se amplió la superficie. Y en paralelo a la sanción de la ordenanza es que desde el INTA empezamos a pensar cómo podemos acompañar a los productores que habían quedado en zona de exclusión y que iban a tener que empezar a hacer una transición de sus sistemas productivos porque ya no iban a poder usar agroquímicos. Entonces fue ahí que se pensó la posibilidad de hacer un módulo agroecológico. Acá la agencia de extensión es una oficina, no es que tenemos superficie propia, entonces empezamos a ver posibilidades para hacer este módulo, y finalmente se concreta con la Escuela Agraria Martín Fierro, número 1 de Arrecifes, con la cual ya teníamos bastante vinculación previa, y que además a nivel local es un actor, digamos, clave, porque tiene mucha vinculación con el medio rural, con los productores. Los hijos de los productores, de los dueños de los campos, de los peones, normalmente van a esa escuela, y además es una escuela que es muy innovadora en sus proyectos, y tiene mucho empuje. Fue así que empezamos en 2016, se conformó un equipo de trabajo para el módulo, que estaba formado por el equipo técnico de la escuela agraria, y con el ingeniero Brower y la ingeniera Corvino, y por parte del INTA, también, digamos, dentro de INTA, por distintos lugares, digamos, estaba la agencia, la Experimental de Pergamino, y el IPAF Pampeano, que es el Instituto de Agricultura Familiar. Y en ese equipo fue que se empezó a pensar la planificación del módulo a largo plazo. También ese mismo año, a raíz de un grupo de cambio rural, hortícola, empezamos a trabajar con productores hortícolas familiares y algunos más comerciales, más grandes, la posibilidad de hacer una feria agroecológica. Y en 2016, para septiembre, si no, o octubre, arranca también una feria agroecológica en la Plaza Mitre, que es la plaza principal de Arrecifes, ¿sí? Con un encuentro, empezó con un encuentro mensual, y después con el tiempo fue con una frecuencia quincenal. Para 2017 se sanciona la ordenanza, la 2882, que es una ordenanza de promoción a las producciones agroecológicas. A diferencia de la ordenanza de aplicación de agroquímicos, que es una ordenanza restrictiva, digamos, de control, esta promocionaba
a todos aquellos que quieran hacer una producción agroecológica con distintos beneficios, tanto en lo que era la zona de exclusión como cualquier otra zona del partido, ¿sí? Y era para producciones tanto intensivas como extensivas. En 2018, y ya con un tiempo de que el módulo empezó a generar información y empezamos a tener información local de esta transición hacia un modelo agroecológico, ante una convocatoria del mismo programa de cambio rural, y en este equipo de trabajo que se había conformado del módulo, analizamos la posibilidad de hacer una convocatoria puntual hacia grupos de transición agroecológica, hacia productores agroecológicos. Nosotros pensando que por ahí podían interesarse en participar productores que hayan quedado en la zona de exclusión. Y en ese sentido, el grupo se termina conformando, pero en su mayoría son productores que no estaban afectados por la ordenanza y que sí estaban interesados en hacer un cambio en la forma de producir o empezar a incorporar prácticas más sustentables. En ese sentido el grupo también fue bastante amplio, no es que nos acotamos o nos quedamos solo con los productores que querían hacer agroecología, sino que entendíamos que los productores también empiecen a incorporar prácticas más sustentables, por ahí sin llegar a ser agroecológicos, también era un beneficio para el ambiente y para la comunidad de Arrecife. Así que bueno, así el grupo se conformó. En 2019 se forma el proyecto Pando. Este proyecto estaba vinculado al módulo agroecológico. El módulo, dentro de su planificación, siempre estuvo pensado incorporar una bordura, o sea, en el borde del módulo, el módulo tiene 7 hectáreas, está en la zona de exclusión, dentro de lo que es el predio de la escuela, y al lado del cementerio. Siempre la idea era sumarle una bordura biodiversa, con distintos estratos, arbóreos, herbáceos, bueno, y arbustivos, con plantas nativas o naturalizadas, o sea, que se adapten bien a esta zona. Pero no lo llegábamos a concretar por falta de recursos. Y fue que en 2019 se acerca una empresa local con una demanda por una certificación. También ellos necesitaban hacer algún proyecto que tuviera un impacto en la comunidad y que tuviera nativas. Entonces fue ahí que se hace un convenio público-privado entre la empresa, el INTA y la escuela para poder concretar esa bordura. El proyecto está a cargo de la ingeniera Sticoni y Monsuti de Pergamino, y podemos concretar esa bordura que nos había quedado pendiente. Bueno, y en 2020 teníamos en la planificación, estaba planteado hacer la certificación agroecológica, que era una de las que establecía la ordenanza de promoción a las producciones agroecológicas, que se empezó a trabajar con el grupo de cambio rural y con el grupo de la feria. Pero bueno, ahí el tema de la pandemia nos hizo por ahí demorarnos un poco, pero está ese proceso. La idea también, más allá de que esto lo muestro como una línea de tiempo, la idea es que esto, en realidad lo que yo les estoy contando son todos procesos, no es producto, se hizo la feria, tachamos feria y pasamos al siguiente. Todos continuaron en el tiempo, ¿sí? Todos, las ferias al día, bueno, este año no hubo feria por la pandemia y porque la mayoría de los feriantes están en la población de riesgo, entonces digamos, priorizamos obviamente su salud y no se hizo. Pero todo el resto de los grupos de cambio rural, el módulo, siguieron generando información. Acá lo que les estoy mostrando son fotos tanto del grupo de la feria agroecológica, que más allá de la feria teníamos instancias de capacitación e intercambios con la asesora. Todos los feriantes tienen la libreta sanitaria, hicieron un curso que se articuló con la municipalidad para que ellos pudieran tener la capacitación específica para ellos, poder tener la libreta sanitaria. El módulo, al estar dentro de la escuela, también tiene uno de sus objetivos, es la cuestión pedagógica, obviamente, de que los chicos incorporen dentro de su currículum la producción agroecológica como una opción más dentro de las que ellos tienen que considerar el día que vayan a terreno, digamos, y tengan que ejercer en los distintos lugares que podrían llegar a estar trabajando. Bueno, ahí hay algunas de las actividades que se realizaron en el módulo, el rolado. En 2019, en septiembre, mirá que yo les decía que bueno, todos estos son procesos que se inician
y después van sumando como complejidades o van subiendo los niveles, ¿no? En 2019, perdón, en septiembre se hace la primera jornada demostrativa, porque la idea, más allá que son datos más a nivel local, la idea es que a nivel regional también otros productores que del grupo participan, productores no solo de Arrecife, sino también de localidades cercanas, pudieran conocer la experiencia, y en 2019, después de que el módulo fue generando información, se hace la primera jornada abierta, demostrativa, con bueno, una parte de capacitaciones y otra parte a campo, una recorrida. Bueno, ahí están distintas situaciones, bueno, la jornada, la parte de campo, algunos muestreos que se realizan en el módulo. Bueno, y acá lo que es el grupo de Cambio Rural, para los que no conocen Cambio Rural es un programa del INTA que está articulado con el Ministerio de Agricultura, que tiene también más de 20 años, en donde lo que se hace es, se junta un grupo de productores que realicen la misma actividad o que tengan alguna problemática en común, se hacen, tienen un asesor que se les provee desde el INTA, en este caso es una ingeniera agrónoma, que los acompaña junto con la agencia durante 3 años con un plan de trabajo grupal y planes de trabajos individuales, ¿sí? Tienen una visita, digamos, una reunión a campo por mes y después las visitas individuales. Y las reuniones a campo son, bueno, como ven ahí, son rondas, son asados o mateadas, en donde el productor, digamos, el dueño de casa, cuenta cuál es su actividad, plantea alguna problemática o alguna cuestión que está interesado en resolver o en avanzar, y el grupo les da su opinión, sugerencias, ¿no? Y es un poco esa la forma de vincularse en el grupo. Pero lo que tuvo también de interesante el grupo, más allá de las tradicionales visitas a campo, fue, bueno, en esto de las nuevas tecnologías, el grupo de WhatsApp, ¿sí? El grupo de Cambio Rural son hasta 12 productores, el asesor, bueno, el agente de proyecto que es de INTA, pero a su vez, obviamente tiene su grupo de WhatsApp, que ese fue creciendo, al principio era como solo los que estaban en el grupo, y más con, digamos, con el boca en boca, se fueron sumando, los productores le comentaban a otro productor, y hoy en día ese grupo de WhatsApp son más de 50 participantes, entre asesores y productores, hay de toda la zona, digamos, tenemos, bueno, el grupo más fuerte es de acá de Arrecife, pero hay productores de Salto, de San Pedro, de Varadero, de Pergamino, de Capitán Sarmiento, que lo tenemos al lado, bueno, de distintos lugares que fueron vinculándose a través de este grupo, y la verdad que en ese grupo surgió un espacio de intercambio súper interesante, me parece que el grupo, bueno, ahí les hice como algunas capturas, pero ya es un tráfico de contactos, de semilla, de datos de contratistas que tengan la maquinaria específica para algunas prácticas de agroecología, y me parece que fue muy rico el intercambio y la generación de conocimientos que hubo a partir de ese grupo, ¿no? Me parece que es un grupo aparte abierto, esto que decía, y que no es que somos fundamentalistas de la agroecología, pero todos dispuestos a compartir experiencias y conocimientos, así que me parece que es un espacio súper rico que se generó a raíz del grupo de Cambio Rural. También estuvimos participando, bueno, en la Expo Agro, contando un poco también la experiencia local. Nos invitaron a participar de la radio para contar un poco el rol de la mujer en el medio rural, y ahí estaba, bueno, la hija de un productor, una productora, la asesora. En el caso nuestro, el componente de género estaba bastante resaltado ahí, así que bueno, podíamos tener para contar bastante. Y bueno, y después lo otro que tiene Cambio Rural es la posibilidad de capacitaciones, de generar charlas, y esto obviamente en demanda de lo que los productores consideran. Y fue así que tuvimos el año pasado, por suerte, mucha posibilidad de hacer capacitaciones, desde cultivos de cobertura y uso eficiente del agua, bueno, el tema de la erosión en el norte de Buenos Aires, que yo les comentaba, que es una problemática para nosotros. Tuvimos microbiología del suelo, esto de empezar a entender el suelo como un organismo vivo, y cómo hacer para que eso cada vez sea más rico y más biodiverso. Bueno, de pastoreo racional, bueno, y cerramos el año pasado con una sistematización de experiencias agroecológicas que fue dictado por el LIRA, que es el Laboratorio de Investigación y Reflexión Agroecológica,
que está a cargo de Santiago Sarandón, que estuvo acá en Arrecifes dictando un taller, que fueron 2 días, para trabajar el tema de la sistematización. Uno de los puntos, digamos, flojos que tienen todavía estas experiencias es que no las contamos así muy de charla, pero nos cuesta todavía escribirlas, así que estamos trabajando en el grupo en poder rescatar para poder compartirlas, no solo a nivel local, sino en otros lugares, y que digamos, se entienda cuál era el principio que estábamos trabajando, con qué prácticas, con qué técnicas, etc. Bueno, esto ya es también actividades del año pasado. Lo que ven ahí, bueno, a la izquierda de la pantalla es el proyecto Pando helado, y el proyecto Pando después ya más en primavera, que es la bordura. Esa se instaló el año pasado, pero bueno, la verdad que viene respondiendo muy bien. Está obviamente al cuidado de lo que es la escuela, así que eso es una garantía también. Y después se trabajó durante el año pasado en una jornada también de biodiversidad, participación ciudadana y cambio climático. Ahí en la foto del medio estaban las disertantes. Eso también queda reflejado porque dicen que la conservación de la biodiversidad es una cuestión de género también, ¿no? Y también trabajamos con escuelas rurales, todo lo que tiene que ver con alimentación segura, soberana y saludable, ¿sí? Porque entendemos que trabajar más allá con la escuela tenemos una fuerte articulación, pero que los hábitos saludables se incorporan desde la niñez, y por eso también sumamos el año pasado talleres con nutricionistas sobre el tema de alimentación saludable, luego de que los chicos habían trabajado la huerta agroecológica. Y bueno, yo me planteé en la charla, como cuando la pensaba, al principio por lo general uno tiende a poner las definiciones más cuando arranca la charla, y yo entendía, o me parecía que se iba conociendo nuestro proceso, las palabras o las definiciones tienen otro sentido si uno conoce la experiencia. Entonces, ¿qué entendemos por desarrollo territorial? Bueno, es un proceso social, iniciado e implementado por los actores del territorio, que buscan afianzar las capacidades locales para fortalecer el entramado socioinstitucional y el sistema productivo local, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de una comunidad. Esto no se preocupen que no lo voy a decir, es solo para entender la multidimensionalidad del desarrollo. Nosotros entendemos que hay 4 dimensiones: la social y humano, el desarrollo institucional, político y cultural, el desarrollo económico, tecnológico y financiero, y el desarrollo ambiental. Y cada uno de esos contiene un montón de temáticas en las que habría que trabajar para tender a lograr ese desarrollo. Así que un poco esto es nada más como para entender la multidimensionalidad y la complejidad de los procesos, ¿sí? Y agroecología, de las dos, tanto de desarrollo territorial como de agroecología, vamos a encontrar obviamente un montón de definiciones. Por ahí esta es la que, bueno, elegí hoy, pero es una definición de Santiago Sarandón, que define la agroecología como un campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica. También se habla ya de un cambio de paradigma, ¿no? Que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica holística y un fuerte componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables. Y por último, y cerrando un poco, englobando estas 2 definiciones, la extensión rural, que es mi rol en el territorio como extensionista de INTA, es que la extensión rural se entiende como la intervención junto con la gente para facilitar procesos endógenos, agroecológicos y territoriales de transformación productiva, social, económica, ambiental e institucional, planificados a través de formas de acción colectiva y orientados al desarrollo de sociedades sustentables, ¿sí? Bueno, y esto un poco es el marco que le dimos, o que le di a la agencia de extensión. Trabajamos con los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se trabaja, esto fue un marco internacional que se le dio en 2015, la ONU plantea estos nuevos objetivos en donde los países adhirieron, Argentina adhiere a estos objetivos, y se plantean trabajar en 17 objetivos, cada uno con sus metas, para llegar
al 2030 con una mejor condición ambiental para intentar frenar el cambio climático. Y sobre esos objetivos nosotros nos paramos dentro de las actividades de la agencia en el ODS 4, que es el de educación, el ODS 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, el de consumo, producción y consumo sustentables, el 13, que es de cambio climático, el 15, que es de biodiversidad, y el 17, que es de la generación de alianzas estratégicas. Los ODS tienen una lógica inversa, digamos, van desde lo internacional, después adhieren los países, luego las provincias, y después los municipios también tienen la posibilidad de adherirse y trabajar o planificar sus estrategias en función de los distintos objetivos. Y como para ir cerrando, algunas reflexiones finales de estos procesos. Primero, que entendimos que el conflicto como una oportunidad, ¿no? Que muchas veces el conflicto del uso de los agroquímicos genera muchas tensiones en las localidades agrícolas como las nuestras, terminó siendo para nosotros una oportunidad de plantear que existen otras formas de producir y que son concretas, y nosotros estamos transitando o caminando en ese sentido. Después, la revalorización del espacio público como lugar de encuentro, ¿no? Esto a raíz de la feria se vio mucho, en donde se produce ese encuentro entre el productor y el consumidor, que se había perdido, que antes era más común que uno charlara directamente con el que produce los alimentos. Esto tiene que ver porque ya no existe como antes, por ahí el cinturón hortícola, frutícola en las ciudades, que era el que proveía esa misma localidad, sino que ahora quedaron en lugares distintos, y volvimos a tener ese vínculo, pero no solo entre productor y consumidor, sino también entre la comunidad. La feria empezó a ser un lugar de encuentro, ¿sí? De la comunidad. Acá hay una comunidad vasca muy importante y nos contaba de las ferias que ellos tenían, o de las que les contaban los abuelos, que tiene también que ver con eso, ¿no? De esto de trabajar el vínculo del productor-consumidor, pero también el vínculo en la comunidad. También lo otro que visualizábamos era una cuestión de la juventud, ¿no? En el grupo de cambio rural hay un grupo fuerte, o hay bastantes productores que son chicos más jóvenes, hijos de productores, o productores, digamos, o gente que está queriendo empezar a hacer una producción agrícola, agroecológica. O sea, hay un componente ahí, y que tiene que ver también que son los que más innovan, los que se animan un poco más, supongo que tendrá que ver con eso también, y una cuestión de arraigo, ¿no? De esto del campo no solo como una unidad de negocio, sino también con una cuestión más afectiva, si se quiere, esto de entender, bueno, de las raíces, de dónde venimos, la cuestión cultural. Y ahí se empieza a notar como un cambio de mirada de los productores sobre entender las funciones ecosistémicas y revalorizar la biodiversidad, ¿no? Al principio, en alguna de las charlas que hicimos sobre biodiversidad, y planteábamos la posibilidad de empezar a hacer corredores de biodiversidad, o nodos que después se conectaron para formar un corredor. Una de las preguntas de un productor fue, bueno, ¿y qué produce? ¿Y qué cosecho? Bueno, no, produce funciones ecosistémicas, y que esas también son un beneficio tanto para la producción como para la comunidad, para la ciudad. Así que bueno, ir haciendo a poco esos cambios, ¿no? También. Y esto de generar nuevos espacios de intercambio y construcción de conocimiento, como les decía, el grupo de WhatsApp, pero también las reuniones en el campo. Antes, por ahí, cuando uno planteaba, he tenido otros grupos de cambio rural, de otras actividades, y a veces llamarlos a las reuniones era como que había que estar llevándolos, insistiendo, y acá es como que no hace falta, es como que lo van, digamos, no hace falta, esperan ese momento de encuentro. La posibilidad esta de generar espacios de participación, en el caso de las capacitaciones y las charlas que se dan, o que se proponen desde la agencia, siempre son charlas, no es una charla magistral en donde viene un experto, da la charla y se va, sino que siempre pensamos como un espacio de intercambio, en donde hay un momento que es para la consulta, para el intercambio de ideas, y bueno, las charlas siempre en ese sentido nos han dado buen resultado. Y bueno, y por último, para ir terminando, entendemos que hay una demanda social creciente para incorporar la dimensión ambiental en la agenda pública y en la planificación. Yo creo que eso cada vez va a ser
va a ser mayor las demandas ambientales desde la comunidad. Yo creo que son temas sensibles y que, bueno, va a haber que empezar a prestarles más atención y a empezar a planificar y a no solo preocuparse, sino ocuparse también. Así que bueno, hasta acá fue mi presentación. No sé cómo estuve con los tiempos. Bueno, ahí Cecilia, tienen, sí. Cecilia, estuviste muy clara, te agradecemos muchísimo tu participación, tu explicación. Queremos recordarle a toda la gente que nos escucha que al final están los datos para contactarte y te vamos a transmitir una de las tantísimas preguntas que vamos a hacer breves para poder seguir con nuestro cronograma de horarios. ¿Nos podés explicar cuál es el objetivo de lograr certificación agroecológica? Sí, ese fue un tema que estaba en la ordenanza, pero también una de las cosas o de las problemáticas que surgen, y no solo en el grupo nuestro, porque lo hemos escuchado de otros grupos de agroecológicos de cambio rural, es que los productores que iniciaron el proceso y que con esfuerzo, digamos, hay que como repensar todo el sistema, demanda no solo de mucho tiempo de pensarlo, de planificarlo, sino mucho tiempo también de trabajo en el campo, porque hay que estar en el momento justo, de que se conjuguen muchas cosas a veces. Al momento de comercializar esa producción, por ahí lo más común es con el trigo agroecológico, lo comercializan como si fuera un trigo convencional, digamos. Entonces, el tema de la certificación, por un lado, es por eso, para poder tener una diferenciación del producto. Y también una cuestión de una demanda social, de los consumidores, me parece, creemos que por ahí acá, a nivel local todavía, bueno, nos conocemos, la palabra todavía tiene un valor y un sentido, pero si uno piensa en comercializarlos en otros lugares o a nivel regional, por ahí el hecho de que tenga una certificación, también uno sabe que a veces hay producciones que se venden de determinada forma y no hay certeza a veces, acá porque nos conocemos, pero por ahí otro que no nos conoce no sabe qué tipo de producción hacemos, entonces entendíamos que eso, y también porque se daba una cuestión, digamos, dentro del grupo, que ellos empiezan ya a pensar algunas instancias de articulación interna, digamos, de poder abastecerse de algunas semillas o de algunos insumos, y querían como eso protocolizarlo, digamos, ¿no? Que todos supieran cómo iba a trabajar el otro, y eso sirviera como un estándar de intercambios y de acuerdos. Perfecto, perfecto, muy clara, Cecilia, te agradecemos muchísimo y vamos a ir dando paso a los otros expositores. Muchas gracias.